Bienvenidos a esta reunión de consorcio desde casa y vamos transitando toda esta cuarentena que va cambiando de nombre, pero nosotros firmes acá con toda la información. Qué semanita que tuvimos y los tengo ya a mis compañeros Jonathan Landesman y Daniel Zampone. ¿Qué tal, chicos? Ahí los estoy viendo. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás, María? Muy bien. Jonathan, arranquemos un poquito con lo que le interesa a la gente, que es el tema del aumento de precios. Hay ganadores y perdedores, aparentemente, en esta pandemia, y hay algunos que están aumentando los precios justamente en este momento. A ver, instruinos un poquito en este tema, metenos de lleno. Sí, María, no, nosotros desde la administración estamos constantemente, como administramos recursos ajenos, entonces tenemos que estar constantemente viendo caso por caso cada consorcio y viendo qué proveedores tiene, cómo se maneja, más ahora en esta situación. Entonces, vamos haciendo estudios y placas, luego tengo ahora una para mostrarte, ahora A ver, cuando ahí ahí está, está. que, y tomamos solo los artículos de limpieza, ¿no? Esto es para mostrarle a la gente por qué es tan importante que el administrador no es que no paga algo porque no lo paga, es porque quiere tener los recursos para las prioridades en estas situaciones. Eh, Fíjate que en el estudio tomamos a 20 consorcios de alrededor de 20 unidades funcionales y sacamos un promedio de lo que es artículos de limpieza en los edificios. ¿Tá? Eh, los mismos pedidos. En junio del 2019 se gastaban 1.370,15 pesos. Eh, en noviembre del 2019 se gastaba 2.455 pesos. Hay un aumento de 1.084 pesos. En marzo del 2020, ese mismo pedido salía 3.435,86, o sea, ya lleva un aumento acumulado de 1.084, ahora tiene 980,86 pesos más. Y en abril, o sea, un mes, casi un mes, porque todavía no terminamos el mes, del 2020, pues ya hicimos los pedidos a principio de mes, hubo un aumento de 814 pesos. Quiere decir que el aumento de abril fue equivalente a 4 meses de aumentos previos. O sea, ya después hablaremos, tenemos un invitado de lujo, pero, ¿Sí? pero, pero esto es lo que yo tenía miedo siempre y lo venimos diciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cuarentena, la salud, entendemos todo porque nadie quiere muertos de pandemia, pero la pandemia económica, como lo llama, esto nos va a matar. Cuando nos Ahora saquemos vamos la a venda, seguir. Sí, salgamos al consumo, esto que nosotros ya lo vemos en los consorcios, y los propietarios nos dicen, ¿y pero por qué no? ¿Pero por qué no? Digo, porque ustedes no están de este lado. Tenemos quizás 15 proveedores de un consorcio, tenemos, y tenemos aumentos progresivos y tenemos recaudaciones que hay que intentar no aumentar, pero no pueden aumentar. Entonces, tenemos muchas variables y tenemos que estudiarlas todas, ¿no? déjame saludarlo a Daniel Zampone, que debe tener o saludos o si no directamente lo dejo que lo presente a él, a nuestro invitado de lujo. Daniel, ¿cómo estás? Mariela, ¿cómo va? Te cuento un poquito quién es nuestro invitado. Yo lo voy a presentar desde otro lugar porque le tengo un aprecio especial. Hemos compartido el querido Cardenal Copelo en Villa Devoto. Hemos compartido en el año 84 las inferiores de Chacarita. Yo soy un poco más grande que el invitado, pero la característica que te puedo dar del invitado, un muy gran arquero, un arquero tipo el Pato Filiol. Volador, sí, gran arquero. Y ya en esa época, te estoy hablando año 84, lo identificábamos por su cabellera rubia ahí en el club. Así que es un amigo, es un placer. Hace rato que veníamos hablando que iba a venir. Así que bueno, más que agradecido y orgulloso porque es un buena gente, buena persona y un referente. Y se me colapsó la casilla de colegas inmobiliarios, sabían que venía y la cantidad de preguntas que tengo para hacerle a él. Presentalo y déjame que le voy a hacer una pregunta. La gente ni se imagina hasta acá a quién tenemos, porque dijeron rubio,
buen arquero. Arquero. A ver, Dani, preséntalo. Bueno, el amigo Javier Milei, economista reconocido. Bien, lo aplaudimos, chicos, Angelita, nos costó un montón que estuviera, porque está muy ocupado, ¿viste? Claro, el tipo llena sala de teatro, es difícil, ¿viste? Levantarlo a estas horas. Javier, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Mariela? Gracias, Daniel, por la presentación, un gran amigo. Y qué tal, Jonathan, un gusto también estar contigo acá. Bueno, un placer, el placer es nuestro, Javier. Nos metemos de lleno, a ver si te parece. Estoy hablando con un montón de empresarios, ¿no? Lo que te dicen la mayoría es que esta crisis no es una más de las que venimos conociendo. Entonces, mi pregunta, a ver, vos que sos un gran visionario, es ¿qué tan lejos estamos de la hiper del 89? Y en todo caso, si hay alguna receta, algún atajo, algo que podamos hacer para que eso no se quede, o en tal caso, para que podamos levantar cabeza rápidamente. Bueno, en realidad de la hiper estamos bastante cerca y eso tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Eso sucede básicamente por dos cuestiones. Una es cuando aumenta descontroladamente la oferta monetaria y otra es cuando cae la demanda de dinero. Todo eso contribuye a que pierda poder adquisitivo el dinero. Es decir, no es que las cosas cuestan más caro, sino que en realidad al perder poder adquisitivo del dinero, los precios expresados en unidades monetarias suben. Pero es porque el dinero no vale. Y básicamente, a ver, la demanda de dinero en Argentina viene cayendo desde aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña y junto a Nicolás Dujovne y Caputo avanzan sobre la independencia del Banco Central. Y después esto se vio reforzado también por el deterioro de la actividad económica que llevó, digamos, a que se caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Argentina empiece a emitir para financiar al fisco. Si vos te fijás, hoy la cantidad de dinero en lo que va del año ya creció más del 40%, si comparás contra el mismo mes del año anterior, el crecimiento es del 90%, y con el deterioro de los números fiscales que se espera, digamos, la cantidad de dinero podría estar aumentando entre un 150 y un 200%. Eso combinado con caída de la demanda de dinero, lo cual está reflejado, por ejemplo, que tenés control de capitales, que tenés 17 precios distintos para el dólar. Esa combinación de caída de la demanda con explosión de la oferta, en los manuales de texto a los que yo adhiero, básicamente dicen que estamos a las puertas de una hiperinflación. Bueno, pensé que estábamos tal vez un poquito más lejos, pensé que la respuesta podía ser otra, contundente. Jonathan, pregunta para Milei. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Jonathan? Yo también te agradezco por haber venido al programa, la verdad es un gusto. A ver, primero quería contar esto que dice Milei, que me pasó ayer y antes de ayer, y estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, en esta pregunta de la hiperinflación que vos me hacías, porque compré una camarita, una webcam, antes de ayer salía 2.000 pesos, ayer salía 3.099 pesos y la pausaron. Hoy me fijé 4.500. No sé, la verdad que está muy bien con el dólar, la verdad que estamos entrando, la verdad, como decía, es tremendo. Mi pregunta es más que nada en lo doméstico, en lo digamos, Javier, consorcial, que nos atañe a nosotros. Nosotros manejamos consorcios en la administración y nos resulta muy complicado porque manejamos desde lo que ingresa, de que la gente paga las expensas, hasta lo que sale, que es pagar proveedores, impuestos y sueldos. ¿Vos qué prioridades pensás que uno tendría que manejar dentro de la gama? Por ejemplo, nosotros impuestos decidimos no pagarlos si no se puede. ¿Vos cómo ves esa economía doméstica en el corto plazo? Porque la gente vive el día a día, digamos. Bueno, la situación complicada que hay en todo el mundo, en Argentina, es muchísimo peor, básicamente porque el presidente se recostó sobre los infectólogos. Los infectólogos lo que está haciendo es proponer una solución cavernícola que, si bien
puede trabajar muy bien para evitar que nos enfermemos de coronavirus y por ende no vamos a morir de coronavirus, probablemente terminemos muertos porque no vamos a tener que consumir porque no nos dejan producir. Y como si todo esto fuera poco, cuando el Estado te prohíbe la producción, te está haciendo nulo los ingresos, y al hacerte nulo los ingresos, vos no tenés con qué pagar. Entonces vos te podés comer los stocks un mes, pero no más. Entonces lo que vos te encontrás es que están llevando a las empresas a la quiebra, y esto es muy interesante. Primero, porque te obligan a que sigas pagando los impuestos, donde la consigna es, no, bueno, tienen que pagar los impuestos porque nosotros necesitamos gastar. Vos fijate que unilateralmente la política decidió que el sector privado, que es el que genera riqueza, se quede sin ingresos. Pero ellos sí quieren seguir manteniendo sus ingresos, lo cual es una inconsistencia. Es decir, este debería ser un momento que, ya que la política decidió que nosotros no tengamos ingresos, ellos tampoco tendrían que tener ingresos. Entonces habría que eliminar todas las remuneraciones del sector público que no hace nada, por ejemplo, diputados, senadores, todas las porquerías esas que andan, digamos, pululando alrededor de ellos, que son, la verdad, algunos tienen hasta 65 asesores, ¿sí? Entonces, la verdad que uno no sabe para qué le los vota, si en definitiva, digamos, o sea, ¿qué está votando a los asesores? Y digamos, también todos los cargos del Poder Ejecutivo. Porque la realidad, ellos dicen, no, bueno, pero estos son nuestros ingresos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos nuestra actividad comercial? Justamente, generar ingresos. Y acá lo más grave es que queda bien en claro que la política utiliza el monopolio de la violencia para desangrar al sector privado. Y esta situación lo que va a terminar haciendo, dado que Argentina tiene un sistema financiero prácticamente nulo, porque, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Cuánto tiempo puede resistir la cuarentena cavernícola una empresa en Estados Unidos? 25 años, 25 días. ¿Sí? Ahora, 25 días, pero con un sistema financiero mucho más profundo, mucho más grande, y con una situación que, por ejemplo, hay sectores que pueden aguantar nada más que 14 días. Entonces, si eso lo corregimos para el caso argentino, yo te diría 14 días es un número fuerte para Argentina. Vos hoy tenés que estar liquidando stocks, tenés que estar liquidando riqueza, pero no solo eso, además Argentina tiene entre el 30 y el 40% de la economía en negro. A esas personas las dejaste sin ingresos, las estás mandando, digamos, al cadalso. Y el gobierno cree que esto se arregla emitiendo papelitos de colores. Lo voy a Javier, poner más simple. dando por sentado esta afirmación que vos estás haciendo, ¿a cuánto estamos de ver un cierre masivo de pymes? Empezar a ver una especie de postal, ¿no? de persianas bajas. Bueno, es que justamente eso es lo que está pasando. O sea, vos en las pymes se están cayendo como moscas, porque además el gobierno obliga a no echar gente, obliga a mantener los salarios, obliga a pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso genera que las empresas se están descapitalizando y tarde o temprano van a terminar quebrando. O te podés encontrar casos como, por ejemplo, el de Danica, ¿no? Una empresa de tantos años, ¿sí? Necesitaba echar a 5 personas. ¿Qué hizo el gobierno? Los obligó a reincorporar a esas personas. ¿Qué hizo Danica? Cerró. En lugar de quedarse sin trabajo 5 familias, se quedaron sin trabajo 150 familias. Bueno, entonces, esta política del gobierno está llevando a la quiebra a las empresas, y esto va a hacer que la recuperación sea muchísimo más lenta que lo que va a ser en otras partes. ¿Por qué? Porque básicamente por el tipo de shock que es el coronavirus, eso implica que vos tenés que sacar gente del mercado laboral. Al sacar gente del mercado laboral cae la producción, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que la gente se reincorpora, si la empresa siguió viva, vos te recuperás rápidamente. Sin embargo, en Argentina, como lo están haciendo de modo tan cavernícola, bueno, ¿qué es lo que pasa? Estás mandando a las quiebras a las empresas. Entonces, cuando quieras volver a trabajar, no vas a poder volver a trabajar porque la empresa ya no existe. Claro. Dani, perdóname, Johnny, un segundito porque quiero que también le haga una pregunta y ya seguimos. Dani. Javi, te cuento un poquito la interna. La gente del mundo inmobiliario sabía que venías. Esta semana se me colapsó la casilla de mails.
con preguntas para vos. Te voy a ir tirando de a poquito y en progresivas. Sabemos que el mercado inmobiliario hoy está muy mal, como no había estado desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué ves a corto y a mediano plazo para lo que es el mercado inmobiliario? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las propiedades? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Cuánto van a bajar? Bueno, el problema es que, a ver, Argentina básicamente perdió su moneda en 1975 con el Rodrigazo. El mercado inmobiliario es un mercado que claramente está dolarizado, pero como reconocer la dolarización de facto le implicaría al Estado perder ingresos por impuesto inflacionario. A ver, ¿por qué existe el control de capitales? Para que vos no salgas de los pesos y de esa manera estropearte con impuesto inflacionario. Para que se den una idea, recauda 5 puntos del PBI en términos de impuesto inflacionario el Estado. En ese contexto, como vos sabés que el peso se derrite como barras de hielo en el desierto del Sahara, el mercado justamente inmobiliario está dolarizado, ¿sí? Que es una moneda, el dólar, que sirve como reserva de valor. Por eso aplica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés control de capitales, aparecen un montón de dólares. Entonces, ¿cuál es el dólar que vas a tomar como referencia? El dólar que tiene que ver, por ejemplo, con el blue, que está en torno a los 120, el dólar que tiene que ver con el contado con liquidación, que está en torno a los 115, el dólar ligado a la bolsa, que está más o menos parecido, el dólar oficial. Entonces, todo ese tipo de cuestiones generan una situación de incertidumbre y ponen borrosos los precios. Entonces, al estar borrosos los precios, no se hacen transacciones. Además, vamos a pensar lo siguiente. Una de las cosas que sucede es que si vos tenés una fuerte crisis, lo que sucede es que el tipo de cambio real se vuelve más alto, es decir, el dólar gana poder relativo respecto al resto de las cosas, y eso hace que en el fondo, por más que vos el mercado inmobiliario lo tengas dolarizado, como se trata de un no transable, y en un país que se empobrece, el precio de las propiedades en dólares en un primer momento cae. Entonces, previo al momento de la crisis, se produce una destrucción fenomenal de ese mercado, cosa que fíjate que el mercado ya lo venía anticipando. Yo, de hecho, te escuché en algunos programas a vos, Daniel, describir cómo se venían destruyendo la cantidad de transacciones inmobiliarias durante todo el 2019. Y esto, digamos, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo está esperando que los bienes de capital se hagan más baratos en dólares. Entonces, vos lo que vas a tener es que esta situación, lo óptimo es retener los dólares y por ende los precios expresados en dólares en Argentina se van a desplomar y, digamos, tarde o temprano, por falta de transacciones, las propiedades también lo van a hacer. Y una vez que vos encuentres ese piso, recién ahí, digamos, vas a empezar a recuperar. Lo que sucede es que si Argentina sigue con una política de expropiación, digamos, el Estado sigue expropiando al sector privado de manera tan violenta, difícilmente alguien quiera estar invertido en largo plazo en Argentina, porque justamente lo que hace Argentina es espantar al que quiere estar en el país. Necesito que me hagas un puntito y coma ahí porque tenemos anunciantes de lujo. Te prometo que volvemos en un minuto. La gente, me imagino que está atrapada, se quedan todos ahí. Ya volvemos. Matafuegos Lugano S.R.L. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Administración de Consorcios Consortium. Contrataciones transparentes. Avenida Cabildo 3644, local 22. 5263-8659. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto nos encargamos nosotros.
seguimos en esta reunión de consorcio de lujo, de colección, hoy charlando con Javier Milei, que nos está, bueno, ilustrando sobre todas estas materias pendientes que tiene hoy la Argentina, ¿no? Estamos hablando del cierre de pymes que se avecina o que está hoy ya transitándose. Estamos hablando también, por supuesto, de un crecimiento de la pobreza. Estamos hablando de una crisis mayúscula. Entonces, la pregunta, Javier, vos que sos un estudioso de la historia y a mí que me encanta también, soy una apasionada, digo, ¿qué nos pasó de aquella generación del 80? Estoy hablando de 1880, Argentina pujante, ese granero del mundo. ¿Qué nos pasó al día de hoy? Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que mencionás, Mariela, porque estás hablando de la época de oro de Argentina. Argentina, a partir de 1860, básicamente pone en funcionamiento el modelo liberal, es decir, que es el que está subyacente en la Constitución de 1853, que la diseñó Juan Bautista Alberdi, y vos pensás que se puso en funcionamiento en 1860, Argentina en ese momento era un país de bárbaros, literalmente un país de bárbaros, y en 35 años, o sea, en 1895, Argentina era el país más rico del mundo. Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo, y básicamente durante la primera parte del siglo XX, o sea, Argentina, digamos, era un país de referencia. Y los dorados años locos. Claro. Pero lo interesante es que a partir de 1816, Argentina empieza a tener un camino de involución, en el sentido que empieza a abrazar ideas socialistas y cada vez con mayor intensidad. Y bueno, a partir de eso, Argentina en los últimos 90 años, de vuelta, de ser el país más rico del mundo, hoy es 70 y en caída. Y en tanto Argentina continúe con este avance paulatino del socialismo, bueno, Argentina será cada vez más pobre. Es decir, no es nada descabellado pensar que Argentina vaya a una situación como la de Venezuela. De hecho, el tema este de la pandemia justamente responde a la lógica de Foucault, de su libro Vigilar y Castigar, donde están tratando de controlar cada uno de los actos de nuestras vidas y básicamente por vía del terror y el miedo que se infunde sobre la población, eso permite que el Estado vaya ganando cada vez más posiciones y bueno, Argentina claramente está en un gran riesgo de caer en la trampa socialista. Pero ¿y esta cuarentena ahora focalizada, o como no le gusta decir al gobierno, más flexibilizada, no puede llegar a funcionar? El problema es que la economía argentina ya se está cayendo a pedazos. A ver, lo que hay que entender es que una empresa, en rigor, no quiebra por un problema patrimonial, termina quebrando por un problema de caja. Y lo que generó este modelo estúpido de cuarentena, porque hay otros países que lo hicieron distintos, ¿sí? Por ejemplo, como ser Japón, por ejemplo, ser el caso de Israel, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Suiza o, por ejemplo, Alemania. Hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, acá se focalizó mucho en la opinión de los infectólogos, y los infectólogos no dejan de ser como cualquier doctor, que viste que cuando vos vas al doctor, ¿qué hace? Te dice que vos agarres, te encierres en tu casa, que hagas reposo, y la realidad es que, bueno, si vos tenés un trabajo y el trabajo te lo permite, la podés zafar, pero si vos vivís en el día a día, te dejas sin ingresos y te morís de hambre. Entonces, ¿cómo tratás de zafar? Y bueno, tratás de zafar con la ayuda de los amigos, con la ayuda de tus familiares. Ahora, eso entonces, que es ya bastante complicado en el equilibrio de un solo individuo, en lo que se llama el equilibrio parcial, si vos lo generalizás, tampoco van a poder ayudarte los que vos esperabas que te ayuden. Por lo tanto, digamos, o sea, esta forma de seguir la idea de los médicos, lo que está haciendo es destrozar la economía. O sea, Argentina va a un colapso total. ¿Por qué? Porque cuando vos le quitaste los ingresos a las empresas, o sea, ¿qué es una empresa? Es una unidad que toma insumos, los transforma en productos y los vende. Y a eso, digamos, genera plata y con esa plata paga cada uno de sus insumos
¿sí? Y una parte retribuye al capital. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si vos lo dejás sin ingresos, además le exigís que pague los impuestos, además le exigís que siga pagando por el trabajo, bueno, el problema es que vos vas a terminar quebrando las empresas. ¿Por qué? Porque les destrozaste la posición de caja. Y cuando vos le destrozás una posición de caja, digamos que habitualmente se materializa como esto que se llama el quiebre de la cadena de pagos. Bueno, en el fondo, digamos, lo que estás haciendo es mandarlo a la quiebra y dejándolos en imposibilidad de producir. Por lo tanto, si el mundo se va a recuperar a una determinada velocidad X, Argentina va a tardar muchísimo más, porque una vez que vos cerraste una persiana, levantarla se vuelve muchísimo más difícil. Javier, y más metafóricamente voy a robarle un concepto, una definición de pyme que la dio creo que el presidente de FECOBA, tan acertado, dijo, pymes, empresas, son familias, es igual a familia, y en eso se va a ir metiendo ya directamente Jonathan, que te va a hacer una pregunta. Johnny. Javier, hay tres cosas que recién no anoté, pero te las quería preguntar. Primero, si vos pensás que conceptualmente, yo guiándome por algunos dichos que cuando asumió el presidente y cuando fue pasando, fui tomando algunas frases y si vos no pensás que esto también está como pensado a propósito, para llegar a algún fin determinado. Eh, la otra pregunta que te hago es si fue pensado a propósito para algún fin, pero también si esto también podría ser una oportunidad, que no se está tomando como oportunidad, pero si podría ser una oportunidad de volver a decir, bueno, replanteemos nuestro sistema y veamos verdaderamente qué hacemos con los impuestos, qué hacemos con las deudas, qué hacemos con todo para reacomodar un poco el sistema. Eh, esas son como dos preguntas que te quería hacer. Me dejás contesto esas dos y después vamos a Sí, la otra, porque son fácilmente ligables estas. sí, Para mí, digamos, el accionar del gobierno está perfectamente alineado con la obra de Foucault, Vigilar y Castigar, que es el uso de una epidemia, de una pandemia, para aterrorizar a la gente y con eso, básicamente, lograr que avance el Estado. Pero y entonces ahora esto es lo que vamos a la segunda parte, porque te dicen, no, de esto se sale gracias al Estado. No, justamente, no se sale gracias al Estado, porque en realidad, digamos, lo que está haciendo el Estado es ofrecerte las muletas después de que te rompió las piernas. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes, Jonathan, que es lo que vos decís, hay una luz de esperanza. ¿Cuál es la luz de esperanza? Que vos sabés que te están dando las muletas porque previamente te rompieron las piernas. Y está claro que el que te rompió las piernas es el Estado. Está claro que el que te está destrozando la vida es el Estado cuando te prohibió producir. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Es tan grande la crisis que se va a generar y la gente va a entender que el Estado no es la solución, sino que todo lo contrario, el Estado es el problema. Y cuando uno entiende eso, sabe que los enemigos son los políticos y que justamente son unos parásitos inútiles, ¿sí? Y que viven de desangrarnos. Y lo bueno de esta crisis es que lo han dejado en evidencia. Ellos no están dispuestos a dejar de robar, no están dispuestos a dejar sus privilegios de casta. Y eso lo están haciendo a costa de desangrar a la gente y mandar a la economía a una crisis fenomenal. Porque, a ver, Argentina tiene más de 4.000 de riesgo país, cuando, por ejemplo, en China, donde arrancó el problema, el riesgo país es 280. Cuando mirás Italia, España, con el enorme problema que tiene, el riesgo está abajo de 200. Estados Unidos, con el problema que tiene, digamos, de hecho sigue siendo el país de referencia y el precio de sus títulos públicos subió tanto que la tasa es cero. Y además, los países del mundo no tienen inflación. Y Argentina sí va camino a una hiperinflación. Entonces, yo creo que el desastre que se está haciendo es tan grande, que esto va a llevar a una crisis de proporciones enormes, donde yo no descarto que pueda haber un problema social muy complicado, donde ya empieza a haber problemas graves de desabastecimiento. Entonces, cuando todo esto estalle, para mí va a ser una gran oportunidad para que la gente tome conciencia que el problema son los políticos, que el problema es el Estado y no la solución, y que la única solución es la libertad. Metete, Dani, dale. Javi, ya se está terminando el bloque, te dejo una pendiente para el bloque que viene.
A ver, llegamos al punto que el mercado inmobiliario está mal, llegamos al punto que las propiedades a futuro van a bajar, no podemos a poner un precio cierto. Supongamos que mañana te llama el presidente y te dice, Javier, quiero reactivar la industria inmobiliaria. Cuando digo industria inmobiliaria, abarco construcción, abarco inmobiliarias, abarco escribanías, todo los rubros que abarcan. ¿Qué medidas o qué ves vos que se podría hacer para reactivar todo eso? El Estado. Terminó siendo Daniel Zampone. Javi, ¿viste lo que hizo, ¿no? Ya aprendió, ya sabe que quedaba poquito tiempo. ¿Sabes qué? Te invitamos ahí. Un vasito de agua, un cafecito, algo que te van seguro a acercar. Y vamos a una tanda rápida. Compromisos comerciales, pero venimos en un minuto, se los prometo. Ya venimos. María Emilia Patiño Administraciones. Responsabilidad, puntualidad, transparencia y eficiencia. Más de 30 años administrando consorcios con calidad y honestidad. María Emilia Patiño. Una administración justa y transparente. Una administración con base humanista. 3 de febrero 3033, Mar del Plata. Bueno, y nos metemos ya con el mundo inmobiliario, con el mundo de los consorcios, que es ni más ni menos que la vida de la gente, de cada uno de los que están del otro lado. Había quedado una pregunta de Daniel Zampone pendiente, Javi. Sí, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vos haces una inversión en el mercado inmobiliario, vos comprás una propiedad, en general eso es una inversión de muy largo plazo, ¿sí? De hecho, fíjate que contablemente las propiedades, ¿sí?, tienen una amortización del 2% anual, es decir, 50 años. Es decir, que vos te estás haciendo una inversión claramente de largo plazo. La verdad es que para que funcione el mercado inmobiliario, vos necesitarías tener algunas instituciones que te acompañen. Una es el respeto de los derechos de propiedad, porque vos imaginate que vos estás hundiendo un capital que vas a esperar que tenerlo por 50 años por lo menos, y entonces si a vos te alteran los derechos de propiedad, ya eso lo complica. Por otra parte, para financiar esa inversión, vos necesitas ¿qué? Necesitas ahorro. Por lo tanto, tenés que abandonar esta perspectiva cortoplacista del estímulo del consumo. ¿Para qué? Para potenciar el ahorro y para que, digamos, haya inversión. Entonces, fíjate que para que haya inversión necesitas que se respeten los derechos de propiedad. Y por el lado, digamos, de lo que tiene que ver el financiamiento, necesitas que haya ahorro. Y entonces, lo que hay que hacer es cambiar la forma de hacer política de los últimos 119 años. Porque Argentina en los últimos 119 años, en 109, vivió del despilfarro. Y ese despilfarro, ¿quién lo hizo? Lo hizo el sector público, que vivió continuamente con déficit fiscal, donde en un momento lo financió subiendo impuestos, por eso hoy tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Otra parte la financió con endeudamiento. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna, ¿sí?, con 9 defaults en menos de 200 años. Y por otra parte, si vos te fijás en lo que tiene que ver en el uso de la financiación vía emisión monetaria, Argentina, digamos, ya ha destrozado 5 signos monetarios, le ha quitado 13 ceros a la moneda y va camino a una nueva hiperinflación. Por lo tanto, no tenés las instituciones para que el mercado reaccione. Es decir, justamente la única función que se le da al sistema, a lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario, tiene que ver con protegerte frente a la depreciación de la moneda. Pero entonces, vos vas a ir solamente cuando no puedas comprar dólares, entonces buscarás el refugio en el ladrillo. Pero eso no es una forma de desarrollo, eso es una forma en realidad de proteger tu portafolio, de una estrategia de portafolio que claramente no es eficiente por un problema de liquidez. Entonces, lo que habría que hacer es volver al orden liberal, dejar de lado este experimento socialista
que lo único que ha hecho es hundirnos cada vez más y más. Johnny. Sí, justamente a eso apuntaba la tercera pregunta que Daniel seguramente te quería preguntar sobre el tema este tema de que el gobierno se meta, que lo voy a dejar más a Dani hablar del tema el tema de los alquileres y los propietarios en las relaciones entre las personas. Que acá en Capital ya no fue muy bueno, porque en Capital ya fue contraproducente esa situación y la vivimos todos. Por eso le voy a dar pie a Dani para que Dani te haga la pregunta de eso, porque eso nos interesa mucho, porque ahí fue claramente como el gobierno se metió y bueno, los inquilinos y los propietarios regulados es un tema. Javi, te completo lo de Jonathan. El año pasado, a raíz de la ley de alquileres que quisieron sacar y este año que la querían reactivar, tuvimos muchísimas consultas. ¿Qué pasa con esto cuando el Estado se mete? Nosotros fuera de cámara, Javier, estábamos hablando, yo consulto a varios colegas de distintas partes del mundo y esto no sucede allá. Yo te preguntaba un poquito el por qué. Tenemos la ley fallida que fue la 58-59 en la ciudad, que es la que hablaba Jonathan, que no dio buenos resultados porque perjudicó a inquilinos y a propietarios. Entonces, Javi, ¿qué opinas vos en estas circunstancias, como por ejemplo la ley de alquileres, que el Estado se pone a regular entre los privados? Bueno, en el fondo es un cercenamiento de los derechos de propiedad. Y cercenar los derechos de propiedad conduce a pésimos resultados. A ver, estos problemas en Argentina con la ley de alquileres ya arrancó en el segundo gobierno de Irigoyen. Durante la primera etapa del peronismo fue grosero y en realidad, básicamente como un acto populista, los gobiernos tratan de castigar al dueño de la propiedad y beneficiar al inquilino. Y lo que no se dan cuenta es que al que terminan castigando, ¿sí?, es al inquilino. ¿Por qué? Porque el dueño de la propiedad, cuando vos le das todas las ventajas al inquilino, ¿qué hace? Retira la propiedad. Entonces hay menos propiedades, al haber menos propiedades, justamente el precio de los alquileres tiende a subir, con lo cual, como toda acción del Estado, termina siempre generando un resultado del opuesto. Fíjate, los planes de la lucha contra el hambre, ¿qué generan? Más hambre. Los planes de lucha contra la pobreza, ¿qué generan? Más pobre. Los planes de lucha de controles de precios generan precios más altos. Bueno, cada vez que el Estado se mete, lo que termina generando es daño, porque termina violentando los derechos de propiedad. Entonces, lo que vos vas a tener es que los alquileres van a terminar siendo más altos o van a terminar sacando propiedades del mercado, o que hay otra forma de subir implícitamente el alquiler, es dejar que las propiedades se deterioren para compensar que la no suba de precios. Entonces, cada vez que el Estado se mete a regular algo, el resultado siempre termina siendo peor. Es decir, y en especial cuando eso es claramente una relación entre partes y que tiene que ver como un contrato entre el sector privado. No tendría por qué estar metiéndose el Estado, pero claro, cuando el Estado lo hace, lo único que termina haciendo es generar daño. Fíjate, por ejemplo, cuando controla precios, ¿qué genera? Escasez. Bueno, esto es igual. ¿Vos por qué crees, Javier, que se da esto de castigar a aquel que tiene un ahorro, que se cubre de la inflación, que compra un activo, que da trabajo? ¿Por qué en otros países del mundo está bien visto aquel que gana, que produce, que tiene un buen ingreso? ¿Por qué en Argentina se castiga? Por ejemplo, como estabas diciendo vos, aquel que puede hoy vivir a lo mejor de una jubilación, pero además tiene 2, 3 unidades para alquilar, ¿no? Y se lo llama prácticamente, no sé, un especulador, un magnate, un multimillonario, y simplemente es una persona que trabajó toda la vida y ahorró. Es un fenómeno social. ¿De quién es la culpa de que haya esta mirada, ¿no?, estigmatizante para aquel que logró tener algo? Bueno, de la presencia del Estado. Justamente lo que hace el Estado desde la educación pública es lavarle el cerebro a la gente e inculcarle las ideas socialistas, porque básicamente es una sociedad, que se apalanca sobre los valores de la envidia, el odio, el resentimiento,
el trato desigual frente a la ley, la violencia, ¿sí? El robo. Bueno, entonces cuando vos haces eso, digamos, ¿qué termina pasando? Y destruís el capital. Cuando vos destruís el capital, se destruye la productividad. Cuando se destruye la productividad, la gente es más pobre. Y es lo que te pasa en Argentina. Somos cada vez más pobres. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, como parte también de ese proceso de lavado del cerebro, cuando vos asistís a una universidad, ¿sí? A vos, cuando vas a estudiar economía, básicamente se te forma en el espectro que tiene que ver desde el keynesianismo, que es algo así como ser un socialdemócrata, a lo que es las posturas más duras de la izquierda, ya sea, digamos, marxismo, trotskismo. O sea, por lo tanto, ahí hay un rol fundamental que juega el Estado, digamos, con la educación pública, porque aun cuando sea de gestión privada, también sigue siendo pública, porque vos cuando querés armar el programa, ¿sí? El programa lo tiene que aprobar el Estado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el Estado? Solamente aprueba programas que son funcionales a la religión del Estado. Es decir, para que vos seas un esclavo que crea que no podés vivir sin el Estado, cuando en realidad el Estado no puede vivir si no están los creadores de riqueza, que son los que terminan, digamos, pagando la cuenta vía los impuestos. Johnny, metete. Sí, eso es cierto. El tema sigue siendo la pregunta de base. ¿Por qué insertarle, como dijo Mariela, por qué insertarle, que es lógico, la gente no tiene para comer, hay que ayudarla de alguna manera, pongámosle, pero la gente media, yo veo que la clase media, las pymes, las mini pymes, tienden también a desaparecer, porque los créditos no llegan, no hay crédito, esos créditos que están diciendo, si uno saca un crédito y sabe que dentro de 2 meses va a tener cerrado, ¿cómo va a pagar ese crédito? Está pensado, o sea, endeudarse para no poder pagarlo. No hay una ayuda concreta a la clase media, y eso es lo que me parece que, o la gente alguna la ve, porque yo lo veo en las redes sociales, pero mucha gente todavía no lo ve eso. Le llegan los 10.000 pesos, y no ve eso que tanto estamos hablando, ¿no? A ver, el crédito no existe por varias cuestiones. El primero es porque, a ver, Argentina varias veces ya expropió depósitos, ¿sí? Y además, si vos vas a hacer un depósito, antes vos tuviste que ahorrar. Entonces, si el Estado te castiga por ahorrar, además el Estado es el gran desahorrador, bueno, entonces no hay recursos para que vos ahorres, por ende, digamos, el sistema financiero no recibe recursos. Y cuando recibe recursos, digamos, siempre está la tentación del Estado de robarte. Entonces, digamos, es una cuestión que, de vuelta, recae sobre los derechos de propiedad y recae sobre la tosca visión que se tiene en los profesionales, donde básicamente, de vuelta, la formación de los profesionales en Argentina tiene un sesgo claramente hacia el socialismo. Entonces, digamos, se termina castigando la generación de riqueza. Entonces, por eso, digamos, o sea, primero te castigan el ahorro. El poco ahorro que se genera, entonces, digamos, cuando llega el sistema financiero, ¿qué hace? Te lo van a expropiar cuando los políticos lo consideren pertinente. Bueno, entonces no va a haber gente, digamos, canalizando sus ahorros por el sistema financiero. Por eso, digamos, o sea, los argentinos son los que tienen más dólares en el colchón en el mundo. Bueno, justamente por eso. Y obviamente, digamos, país que no tiene el dólar como moneda, ¿no? Falta un montón de programa todavía. Gracias, Javier, por estar todo este programa con nosotros. Vamos a una tanda y ya cerramos con el último bloque de esta reunión de consorcio. Tanda.
El tiempo pasa y tu casa está protegida como el primer día. Duracril Frentes y Muros. Duracril. Tu casa, pero más linda. Prop.net, sistema online para administradores de consorcios y barrios privados. Ofrecemos una amplia gama de servicios informáticos a través de nuestra plataforma web. Profesionaliza tu gestión. Contactanos de lunes a viernes de 10 a 17 horas al 4632-5847 o buscanos en nuestras redes sociales. Bueno, último bloque de esta reunión que pasó volando, que yo me quedaría 2 o 3 horas más, si acá me lo permiten, en el estudio, yo me quedo. Javier, a ver, hay gente joven mirando del otro lado, entonces cuando yo arranqué el programa hablando del 89, hay muchos que no saben lo que era eso de que tu mamá te diera plata para comprar la leche, te diera 10 pesos y la leche había aumentado en el correr de la tarde, a lo mejor ya valía 12. Hay muchos chicos jóvenes que no lo vieron eso, pero el 2001 tal vez sí. Digo, esta crisis que se avecina es peor, es comparable. Es una... combina lo peor de la del 2001-2002 por los efectos nocivos sobre el nivel de empleo con lo que fue el estallido hiperinflacionario del gobierno de Alfonsín en 1989, donde, bueno, lo que pasa es que en aquel momento las hiperinflaciones eran de otra magnitud, ¿no? Es decir, en aquel momento fue del 5.000%. Por ejemplo, a mitad del año 89, por ejemplo, los precios llegaron a cuadruplicarse. Entonces, yo creo que va a tener mucho más parecido con eso, porque además la economía lleva casi 20 años de no acumular capital, pero nada más que las hiperinflaciones modernas son en niveles más bajos. Pensá que en aquel momento los países desarrollados estaban pasando problemas de inflación o estaban saliendo de ellos y habían tenido niveles de inflación del 20%. Bueno, hoy el mundo tiene una tasa de inflación que oscila entre el 0 y el 2%. Entonces, claro, hay órdenes de magnitudes distintos. O sea, yo te diría que hoy hablar de una inflación del 200, 300%, eso sería hiperinflación y eso es absolutamente factible. De hecho, durante el 2018, cuando Argentina recibe la asistencia del Fondo Monetario Internacional, si no hubiera sido por todos los dólares que vendió el Banco Central, Argentina hubiera tenido 550% de inflación. Tremendo el panorama que nos estás haciendo. Me reservo la pregunta, te la voy a dejar para el final. Quiero que intervengan también los chicos que tienen preguntas interesantes, porque a ellos les llegan también, tienen el termómetro de lo que dice la calle, ¿no? No sé, Jonathan, Dani. Mira, Johnny, Javier, yo te voy a hacer una consulta rápida. No es el momento, sé que lo pongo en un contexto, digamos, empírico, digamos, que no es el momento para hacer un blanqueo de impuestos y un blanqueo general del sistema y decir, bueno, vamos para este lado, para salvar empresas, para salvar todo. No es el momento de decir, los políticos, dejémonos de embromar, vamos a constituir de acá a largo plazo, cambiar el sistema, cambiar los impuestos. Yo siempre digo que en los consorcios, cuando yo no tengo recaudación, no aumento el prorrateo, lo bajo. Y cuando lo bajo, tengo más recaudación. Me ha pasado en muchísimas situaciones. Entonces, ¿no crees que es una oportunidad sacando el gobierno actual, que no creo que lo haga, pero una oportunidad para decir, ¿saben qué? Está todo hecho pomada. Es el momento de borrar y contar. ¿Cómo lo ves? Mirá, Jonathan, la realidad es que vos estás en una situación extremadamente delicada. Fíjate que les destruyeron los ingresos a la gente y aún así los políticos no quieren resignar a sus privilegios de casta. Desafortunadamente, la corporación política, como tiene el monopolio de la violencia,
no va a ceder sus privilegios, salvo en una situación caótica. Por lo tanto, digamos, o sea, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna ventaja, no van a devolvernos nuestros ingresos, ¿sí?, hasta que no se dé una crisis colosal. ¿Dani? Te completo lo que estabas diciendo vos sobre la ley de alquileres. Te lo voy a completar con números. Nosotros dentro de nuestra empresa tenemos una sección que se dedica a la estadística, qué va pasando con los comportamientos para después ver, para leer ese mercado y después ver, asesorar a nuestros clientes para dónde tenemos que ir. Cuando fue lo de la ley de alquileres, la 5859 en Capital Federal, después de dictada la ley, tomamos como referencia los 3 buscadores más importantes que la gente siempre refiere para hacer una compra de un inmueble o alquilar, y había bajado la oferta un 15%, lo que implicó que subió un 38% el alquiler cuando en provincia había sido el 27%. Eso para completar un poquito lo que decías vos desde los números, qué pasó con la ley, qué pasa cuando se mete el Estado. Javi, te voy a llevar al tema créditos, que me llegó mucho esta semana esa consulta. Crédito suba, pues yo tengo la teoría que la construcción y los créditos es la manera que puede reactivar al mercado. ¿Cómo los ves? ¿Los ves que pueden llegar a sacar algo? ¿Cómo lo sacarías el crédito? ¿Cómo mejorarías el UVA? A ver, es una interesante pregunta, Daniel. A ver, los créditos UVA básicamente lo que hacen es tratar de defender el efecto de la inflación, ¿no? O sea, porque básicamente lo que hace es ajustar por inflación. Argentina tuvo una experiencia que salió muy mal, que fue la 1050, pero vos tenés que del otro lado de la cordillera, ¿sí?, en Chile funcionó muy bien. Lo que pasa es que el problema con los créditos UVA, yo te voy a explicar cuál es. Que en el fondo vos tenés que tener capacidad en el sistema para que dé préstamos. Es decir, para que el sistema pueda dar créditos, antes tiene que estar el tipo que ahorró y depositó. Cuando vos querés crear crédito artificialmente, emitiendo dinero, lo que vos vas a estar haciendo es generar una señal falsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos creés que tenés un negocio y en realidad, como estás creando crédito de la nada y como eso no existe, entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, el efecto sobre la tasa de inflación es tan alto que se vuelve impagable. ¿Pero por qué se vuelve impagable? Porque ese crédito nunca existió, se creó artificialmente. La única forma que vos vas a tener crédito es en tanto y en cuanto se respeten los derechos de propiedad, tengas una moneda sana, de modo tal que vos, ¿sí?, tengas incentivos a canalizar tus ahorros en el sistema financiero. En tanto y en cuanto eso no pase, vos no vas a tener crédito. Y si lo querés crear monetariamente, como es artificial, ese crédito se tiene que limpiar por el efecto inflacionario. Y cuando se genera eso, lo que termina pasando es que los salarios son los que se terminan destruyendo. Entonces, por eso después terminan en grandes desastres todas esas cuestiones de utilizar los mecanismos de los créditos con cláusula de ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque no surge de un crédito genuino, sino que surge de emisión monetaria espuria. Javier, cortito para ir cerrando y como dice nuestro graph, la economía en tiempos de paz, es que hay gente que entiende perfectamente la situación esta que vos estás describiendo, vecina, y hay alguna gente que todavía dice, bueno, no, yo trabajo en una fábrica, a mí el dueño me tiene que pagar, y me parece que no está entendiendo que ese dueño que lo está empleando se le va a complicar también el tema de la venta, el tema de la producción, el riesgo, el fantasma del desempleo creo que es inminente. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la gente, bueno, para este periodo que se avecina? ¿Qué le conviene hacer a la gente común, a la gente de a pie que nos está mirando? Desde mi punto de vista, lo que debería hacer la gente es empezar a estoquearse en alimentos, porque las políticas que está llevando a cabo el gobierno y que son impulsadas por profesionales absolutamente incompetentes como Matías Culfas, como Paula Español, ¿sí?, o como Mercedes Marcó del Pont, lo que van a terminar haciendo es generar desabastecimiento. Piensen que, por ejemplo, la señora Paula Español sube fotos en sus redes sociales orgullosa de cerrar locales.
Con lo cual, no solo que desaparece el producto, sino que las familias se quedan sin trabajo. Ahora, son muy meticulosos en perseguir a pequeños comercios y así, y sin embargo en el Ministerio de Desarrollo, comprando alimentos a precios estrafalarios, miraron para otro lado, o miraron para otro lado cuando en el PAMI la novia de Máximo Kirchner también hizo compras estrafalarias, o mirá lo que pasó con Larreta, con los barbijos, y digamos el otro negocio con la cuasi hermana. Es decir, con lo cual, digamos, lo único que queda claro en todo esto es que el problema son los políticos, que el problema es el Estado, y que dado las atrocidades y aberraciones que están haciendo en materia de política económica, que van a derivar en una fuerte escasez, yo les recomiendo a la gente que se estoquee en alimentos, porque cuando estalle la crisis, yo no descarto que no haya alimentos para todos. Excelente, la verdad que un análisis brillante, Javier. Mis compañeros, chicos, la verdad que han estado a la altura de una entrevista que la verdad habíamos transitado en este programa, habíamos tenido psicólogos para ver el estado anímico de la gente, legisladores para ver también qué medidas se están tomando. Necesitamos la palabra calificada tuya para poder tomar conciencia. Yo sé, muchos es prácticamente una piña en la nariz, ¿no? Todo lo que, pero realmente es lo que está sucediendo. Chicos, ¿quieren cerrar ustedes este programa? Mariela, déjame decirle algo especial desde lo afectivo a Javier. Él sabe todo lo que le aprecio, hacía muchísimos años que no nos veíamos. Nosotros sabemos lo que costó armar este programa, toda la logística. Javier con sus tiempos, la verdad que un capo. Así que Javi, te lo dije fuera de cámara, te lo digo adelante, ya que te quiero, te siento como un amigo y muchas gracias por haber venido. Un placer para nosotros. No, lo mismo, Javier, te agradezco por haber estado. Este es un espacio abierto donde todos podemos decir libremente, gracias a Dios, lo que cada uno piensa y que la gente saque sus conclusiones. Pero lo bueno es poder decirlo, porque lo bueno es que si hay expresión y la gente puede pensar, puede sacar su conclusión y puede actuar en base a eso, y eso es lo importante. Javier, te vamos a convocar, viste, te dijimos todas cosas lindas, porque la verdad te valoramos toda tu sapiencia. Ojalá cuando termine la cuarentena te podamos ir a ver al teatro nuevamente. Y me quedó pendiente, mira, impuesto a la riqueza, el ingreso familiar, los subsidios. Entonces, la pregunta final es si te podemos volver a invitar de acá a una semana, 2 semanas, 3 semanas. Sí, claramente. Cuando se valide el escenario donde en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos no va a poder estar alimentando a 45. Fabuloso. Señoras y señores, hemos tenido un hermoso programa, una linda reunión de consorcio. Gracias Javier, gracias Daniel, gracias Jonathan. Y nos vemos en 7 días, la semana que viene, Dios mediante. Chau, chau.